El semestre pasado casi me doy de baja de la uni. Bueno, no fue para tanto. ¿O sí? Y lo que pasó el semestre pasado fue que hubieron unos problemitas por aquí, por allá, por todos lados, pues. Y eso ocasionó que en una de las materias más importantes de la carrera me fuera no muy bien, que digamos, me fue mal, pues. Pero que sería la vida de un estudiante si no le entrara nunca la duda de si eligió bien la carrera o si está haciendo bien las cosas o si va a hacer lo que va a querer todo el resto de su vida. Y pues básicamente, y sí estuve pensando en eso, pero pues bueno, ya inició otro semestre, inicié con toda la actitud, así, bueno, ya es la tercera parte de la materia, a lo mejor cambian las cosas y ya analizando lo que me fue mal el semestre pasado, pues ya inicié con otra forma de trabajo y pues sí sentí la diferencia. Hoy te vengo a hablar del proyecto que empecé este semestre, que es un proyecto de centro de asistencia social que apenas estoy empezando, no lo he terminado, pero pues estamos al 100. El proyecto fue propuesto por el Arqui, pues era elegir eso o un centro turístico, y pues como somos buenos samaritanos, pues decidimos ese. Bueno, en realidad no, fue porque teníamos más casos análogos cerca. Y claro, al tener acceso a esos casos análogos, teníamos más posibilidad de aprender de ellos, de cómo funcionaban y cuáles eran sus errores que actualmente tenían. Y bueno, pues empezamos haciendo la investigación, buscando qué tipos de casos existían de ellos, y yo en lo personal encontré 3 modelos distintos en México, que probablemente sean más, pero pues en mi investigación encontré esos 3 y creo que con 3 me funcionaban, y eran Las Colmenas, que eran centros de asistencia social aquí en Jalisco y de las cuales se inspiraron de la base. Un centro de asistencia social que se hizo en Tlajomulco, y como por último uno de Ciudad de México llamado Pilares, que ese lo vi en un TikTok de un muchacho y de ahí también lo tomé y dije, bueno, también existe ese. Entonces puse a investigar y sí, básicamente algunos de ellos lo que destaca es que toman construcciones ya hechas y las convierten o las remodelan para transformarlas en un edificio que sirva a la comunidad, permitiéndoles tener acceso a talleres o teniendo acceso a un lugar donde puedan expresarse. Y bueno, en una de las clases que tuvimos, fuimos a La Colmena, que está en Valle de los Molinos, una de las más grandes. Si vas en esta parte del video y quieres ver cómo es uno de estos centros, dale like y comenta Colmena. El lugar estaba muy bonito, muy acogedor. Nos recibió una licenciada que trabaja ahí mismo. Nos dio acceso a cada uno de los espacios y nos permitió saber cómo es que se manejan ahí los talleres, qué les hace falta, quiénes son los maestros, o que se acercan a algunas mamás a decir yo sé hacer esto y terminan dando los cursos sobre eso. Cómo es el que empezaron a difundirse entre la misma comunidad de ahí, su historia, de cuánto tiempo llevaban, y creo que fue una experiencia grande porque llegamos al lugar, lo conocimos. Incluso en el programa arquitectónico que nosotros teníamos, no teníamos ciertas áreas que cuando fuimos a La Colmena logramos decir, ok, entonces nos hace falta esto, y tenía sentido, como por ejemplo los lactarios. Nosotros no los habíamos considerado porque no pensamos en ello cuando estábamos en clase generando el programa arquitectónico. El día que llegamos vimos el lactario, preguntamos a la licenciada y nos comenta que sí les funcionaba muy bien porque lo llegaban a utilizar unas 3-4 veces al día pues, las mamás. Entonces, al ser un lugar privado, dan más confianza de ir a ese lugar a hacer exclusivamente eso. Y bueno, el terreno que elegimos lo había elegido el profesor a inicios del semestre, pero nos dio la opción de elegir otro que nosotros buscáramos. Entonces nos tomamos el trabajo y la tarea de buscar un terreno que cumpliera con todas las necesidades para poder generar un centro de asistencia social. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar que nos lo permitiera el municipio para poder pensar más allá de eso. Entonces nos pusimos a buscar y cada uno del salón eligió un terreno y ya entre todos votamos por uno solo, que fue el que ganó. Fue algo engañoso porque en el Google Maps marcaba como que el lugar todavía no estaba consolidado. Sí, algunas noticias marcaban como no marginal, pero como que le hacía falta estar consolidado el lugar. Entonces algo que nos ayudó mucho fue llegar al terreno. Fuimos, analizamos cómo era, de dónde se metía el sol, cómo se sentía el clima, la inclinación del terreno. Fuimos a sentir el terreno, que creo que nos ayuda muchísimo porque así te ayuda a dimensionar mejor
lo que vas a diseñar, lo que vas a construir, lo que vas a proponer, y no solo te quedas con un papel que te dice es tanto lo que puedes hacer. Entonces ya ahí te empiezas a generar un poquito más de creatividad. La cosa es que fuimos al terreno a hacer entrevistas y a sacar unas medidas y a ver cómo estaba. Cuando llegamos, dimos la sorpresa que ya estaba consolidado el lugar, pues había fraccionamientos, ya las casas estaban construidas, incluso al lado había un parque en el que ya había movimiento de las personas. Entonces nos propuso el profesor hacerlo aún así, pero pensando que probablemente puedan venir gente de otra colonia a esa colmena. Entonces, un lugar para generar una comunidad entre todas esas personas que viven, porque sí, o sea, cuando nosotros fuimos en la tarde-noche, donde estaban muchas personas de los 27 hasta los 70, más o menos 60. Entonces no había muchos niños. Tendríamos que ir a otro horario para ver si hay niños en la mañana. Pues yo a lo que analicé es que ser un lugar consolidado, tarde o temprano, todos los niños que vivan ahí no van a tener esa comunidad que muchos niños latinoamericanos tuvimos. Y ya otra cosa que cambié este semestre pues fue, pues ya teniendo la investigación, teniendo los casos análogos y revisando el terreno, empecé a trabajar con el concepto. Yo iba como muy ambicioso, pues en las vacaciones aproveché y empecé a desarrollar cómo generar conceptos, porque en los anteriores semestres no tenía esa capacidad de generar conceptos y nomás hacía caja sobre caja o sin algún significado en específico, y el concepto se lo terminaba dando hasta el final del semestre, ya que tenía todo y a lo que pareciera. Pero ¿qué es el famosísimo concepto? Que muchos lo mencionan, pero parece que es tan complejo como para explicarlo. ¿Será que el concepto es el One Piece? ¿O que el concepto son los amigos que hicimos en el camino? ¿O será que es Santa? Bueno, algunos arquitectos mencionan que el concepto es la narrativa que queremos contar y cómo es que queremos que la gente se sienta al estar en ese lugar habitándola. Mientras otros mencionan que el concepto es la EFS. Y no la confundas con la ETS, son dos cosas distintas. Entre otras definiciones, pero en lo que coinciden la mayoría es que el concepto es el alma del proyecto. Es quien te guiará a tomar cada una de las decisiones para tu proyecto, que necesitas para tener EFS, para no sentirla como un robot sin alma. Y pues ya después de unos videos y unos TikToks que vi durante vacaciones, ya había descifrado el cómo es que yo iba a sacar el concepto o qué era lo que yo iba a investigar para lograr sacar mi concepto de este semestre, y que iba a ser la base que iba a usar para todo el trabajo que iba a tener, y no lo iba a cambiar, porque lo que me pasaba era en mis anteriores proyectos es que replanteaba 2-3 veces y terminaba cambiando 2-3 veces el mismo proyecto. Y ya después de todos los conceptos y todo lo que estuve leyendo, investigando, viendo videos y todo, dije, este semestre me voy a echar un gran concepto. Pero cuando llegué al salón, pues la realidad fue distinta, pues porque el maestro dijo que hiciéramos una lluvia de ideas, de sensaciones que nos gustaría que sintiéramos, y seleccionáramos 3 sensaciones de ellas, y con ellas generar formas de manera abstracta que representaran esas palabras. Y para impulsar la creatividad, lo que hicimos fue generar un verso de lo que nos gustaría sentir cuando pasáramos por ese lugar. Es una manera algo creativa y algo nueva para mí, porque pues, o sea, simplemente el escribir un verso, o sea, porque ni siquiera nos dijo como siento que escriban y que rimen, o sea, simplemente un verso imaginándonos el cómo es que nos sentiríamos. Ya seleccioné las 3 palabras y hice mi texto. Las 3 palabras que utilicé fueron... Y bueno, de esa forma fluyeron... de esa forma fluyó más rápido la propuesta en cuestión de volumetrías, pues anteriormente me costaba muchísimo el generar todos los espacios, porque directamente ya me las estaba imaginando como si ya estuvieran construidas, y no, esta vez al generarla de esta manera me llevó por un lugar más tranquilo, y sí, o sea, empecé por las plantas, pero ya ahorita hacer las propuestas volumétricas ya me hizo ver cómo podría hacerse todo en toda la edificación. Incluso con mi maqueta volumétrica la subí a inteligencia artificial y me la entregó con una propuesta que, si bien me gustó, me gustaría modificarle unas 2-3 cosillas para mi entrega final. Y bueno, apenas voy a empezar con el partido arquitectónico, pero probablemente ya voy a avanzar un poco más rápido y ya tenga más cosas a futuro, y quédate para ver cómo va a quedar la propuesta final.